Pensar, Cita Rosa, muerte, Box Day, identidad, Los Redondos, pueblo, Pescado Rabioso, ser, Miles Davis, forma, Manal, ente, Sui Generis, libertad, Hermética, emancipación, Rock. a priori. Rock a priori, porque antes que nada, el rock. Queridísimo amigo, ¿Cómo andas, Santi? ¿Todo bien? muy bien, muy bien. ¿Sabes qué? Me quedé pensando en el programa anterior, en la idea medular, o por lo menos la idea con la que habíamos comenzado, que es la idea del himno como discurso. Sí. Como discurso, ¿de qué tipo? ¿Cómo lo podés describir? ¿Cómo podemos profundizar un poco en esa idea? Y nosotros habíamos tirado unas líneas con respecto a qué tipo de discurso. Habíamos dicho que era un discurso que tiene un carácter fundacional, cuando hablaba de aquí hay una nueva nación sobre la faz de la tierra. Llegamos a argumentar de alguna manera que era un discurso también con un carácter amerindio. Sí, un pasado épico, ¿no? También. De orden incaico Sí, y demás. totalmente. Ajá. Incluso hasta americanista, habíamos dicho. Americanista, sin duda. Por la mención y el reconocimiento hacia otras ciudades y otros pueblos de Sudamérica. Sí, y de Latinoamérica también, porque estaba México incluido. Pero me parecía que con una distinción tajante con lo hispanista. Como lo americanista en contraposición de lo hispánico, de lo español. Bueno, no lo dice estrictamente, pero en ese contexto podríamos ver que la persona, el invasor, que es la figura que el himno usa, y eso tratemos de ser bastante respetuosos, usa la figura del invasor, no del colonizador, ni tampoco menciona el español, sino del invasor. En ese momento eran los españoles. Así que podríamos pensar que había un discurso antihispanista. No sé si en contraposición afirmar que era americanista, pero tiene esos tintes. Sí. Ahora, nosotros hemos pensado el himno en un discurso de orden político, entendiendo, haciendo una suposición nosotros, que lo que se quería hacer era una independencia política. Pero lo que nos atañe a nosotros acá en estos programas de filosofía y de rock es pensar cuestiones filosóficas. Entonces, ¿cuál sería, digamos, en términos de ideas y en términos de filosofía, estas nociones de liberación que el himno trae? O sea, ¿qué es lo que quiere hacer el himno? Emanciparnos políticamente. Bueno, ¿qué nos importa a nosotros? ¿Cuál es la emancipación filosófica o ideológica? Tendríamos que pegar un salto temporal, porque hubo un momento en nuestra historia reciente en donde se pensó esta idea de, bueno, seamos independientes de manera intelectual. Ah, bien. Ahí te estoy cazando la onda. Estamos con O sea, eso. una cuestión como hacer una analogía de decir, bueno, la independencia política en época del himno y una analogía con lo que sería la independencia intelectual y adentrarnos aquí ya netamente en el campo de la filosofía. Sí, eso nos llevaría quizás a pensarnos unos cuantos años después, como por ejemplo que te diga 1970, casi 150 años después. Sí, más de 150 años. Del Sí, himno. sí. Ajá. Pero me parece que por ahí se puede llegar a hacer una analogía, puede llegar a ser un movimiento interesante para pensar algunas cuestiones que también tienen que ver con algo propio. Sí, Vos en el programa anterior habías dicho algo así como que en filosofía no tenemos una metodología a la que tengamos que atenernos. Así que todo este tipo de disparates los podemos hacer tranquilamente. Sí, estamos en total Estos libertad. horrores metodológicos de las ciencias sociales los podemos cometer Es que nosotros con no total somos- impunidad e incluso reírnos cuando un cientista social quiera atenerse a ciertas metodologías así que nosotros, bueno, nos parecen chistosas. Es que no solo nosotros no somos cientistas sociales, sino que les damos los fundamentos a ellos para que hagan sus cosas. Y a los sociales y a los no sociales también les damos los fundamentos. Básicamente les damos de comer a todos menos a nosotros y a nuestras familias. Comen todos, gracias a Dios, pero nosotros no. Pero, y bueno, pasa que eso, no sé, sí, es el problema de ser grandes, ¿no? Sí, eso sí, la naturaleza de la filosofía. Bueno, Pero bueno, vamos a hacer este sigamos salto. siendo humildes, Gabo, en este programa. Vamos a hacer esto, lo que algunos podrían llamar un acto de irresponsabilidad. Nosotros vamos a Me simplemente... encanta, porque estamos hablando de rock. Sí, y el rock es tiene que ver con lo irresponsable. Estamos hablando de rock, así que hacemos lo que queremos. Sí. Entonces vamos a hablar de una disputa, porque viste cómo es el rock. Charly García generó disputa con hizo el himno, nosotros está. vamos a hacer alusión a otra disputa. Bien, bien. Que tiene que ver con el origen, pero no con el origen, porque por ahí queda medio lineal, con ciertos fundamentos que dieron espacio a discusiones más amplias de una filosofía latinoamericana. Vamos a aclarar una cosa.
antes que nada porque es importante. Porque me pasaba a mí, le puede pasar a cualquiera, como le pasa a muchos compañeros, mucha gente con la que hablo también. ¿Qué es lo que pensamos cuando pensamos una discusión intelectual? No sé, ¿vos qué te imaginás cuando decimos una discusión y de repente te ponen dos nombres? Dos nombres como cuáles. Fulano discutía con Mengano tal problema, pero eso aparentemente es una discusión que trascendió la historia de la filosofía. ¿Vos qué te imaginas de eso? Uy, qué difícil eso. Porque ponele, yo me imagino cuando dice, bueno, una discusión entre fulano y Mengano. Y alguien que escribió en su casa, lo mandó a la editorial, se publicó, el otro lo leyó, no le gustó, escribió otra cosa, lo mandó a la editorial y así. Como una cuestión media que queda entre los libros y que queda como entre dos personas, o a lo sumo tres. Sí, y pero que eso es como una discusión media entre amigos, sí, ¿no? Sí, pero digo, lo único que agregaría yo, aunque seguramente sea irrelevante, es que tiene que haber un contexto en común. Sí, sí, un contexto seguro. digamos, comunicacional en común. Sí, eso seguro, al menos cronológico. Porque nosotros acá nos vamos a introducir en una polémica entre Leopoldo Sea, que era un mexicano, y Augusto Salazar Bondy, que era un peruano. Que han tenido una disputa interesante y que esta disputa no es que se dio entre ellos dos. Esto también hay que aclararlo. Si bien ellos fueron protagonistas de ciertas ideas, esto se llevó a cabo a lo largo de bastante tiempo, como de 10 años. Y hubieron encontronazos en congresos, en publicaciones de revistas, o sea, fue toda una cosa prolongada. No es que un día se encontraron, discutieron, publicaron un par de libros y ya está. Entonces, toda esta disputa tiene que ver con esto, ¿no? Con la idea de una filosofía latinoamericana. Uno de los disparadores, y vamos a tratar de hacer un recorte medio grosero y de simplificarlo, porque esto da para mucho, pero hagamos lo que podemos, es un libro que escribe Salazar Bondy en 1968, que se llama, es una pregunta, ¿no? ¿Existe una filosofía de nuestra América? En donde él plantea, a través de ese libro, cierta imposibilidad de un pensamiento auténtico regional. ¿Estamos con eso? Estamos. Leopoldo Sea, que es un mexicano, le contesta a través de otro libro del año próximo, de 1969, que se llama La filosofía americana como filosofía sin más. En donde le dice, sí, existe una filosofía nuestra americana. Ahora vamos a ahondar un poco en los argumentos de ellos y por qué esto generó cierta disputa. Antes que nada, por ahí vamos a problematizarlo y por qué surge esta idea de Leopoldo Sea, de contestarle, porque esta pregunta de Salazar Bondy, de que si existe una filosofía propia, está contextualizada en un ambiente académico internacional, en donde lo que estaba medio dando vueltas era una publicación reciente de Heidegger, de un libro que se llama El final de la filosofía y la tarea del pensar. Este libro lo que plantea, así en términos muy generales, es cuál es el objeto de la reflexión filosófica. Y cuando Augusto Salazar Bondy plantea esto de que si existe una filosofía propia en nuestra América, de alguna manera en consonancia con este contexto internacional, lo que está poniendo en cuestión no solo es que si existe un objeto de reflexión latinoamericana, sino que plantea las posibilidades del pensamiento latinoamericano. No sé si queda clara esta idea. Sí. O sea, mientras los europeos pensaban, bueno, ¿qué es lo que pensamos nosotros? En América Latina se planteaba, ¿nosotros podemos pensar? No es que Salazar Bondy sea un ortiva que lo haya dicho en esos términos. Pero Leopoldo Sea trató de retomarlo por ese lado. Entonces lo que plantea Sea es que, bueno, existe una filosofía propia. Es una filosofía que aborda nuestros problemas, independientemente de que si esa filosofía tenga contenidos extranjerizantes o no. Es una filosofía que aborda la problemática americana. Y acá hay una cosa que vamos a anotarnos en un margen: problemática americana. O sea, existe algo propio que es lo americano. Hablar de lo americano como lo nuestro. Incluso obras posteriores también de otros filósofos argentinos y latinoamericanos que han hablado de lo americano como refiriéndose a lo latinoamericano. Y son espacios interesantes. Pues es un término muy controversial porque la academia norteamericana, la filosofía norteamericana ha estado siempre introducida desde el canon europeo. Y ahí está la diferencia. El latinoamericano se piensa americano
porque no hay una filosofía norteamericana. La filosofía norteamericana es tan hegemónica como la europea. La cuestión de los centros de poder y los centros de producciones de conocimiento tienen que ver con esto. Me encanta. Es que pasa por ese lado. Eduardo Rabosi, ¿no? Habla de el G4. A ver, ¿qué es el No, G4? Pensaba como son- los grandes cuatro, ¿no? Claro. Son los países que lo que se dedican es a exportar la filosofía que producen. Sí, totalmente. Totalmente. ¿Qué? Norteamérica. ¿Quiénes son? me imagino. Alemania. Sí, Francia, Inglaterra y Norteamérica. Y Estados Unidos. Bueno, Exacto. y Estados Unidos, sí. Exacto. Son esos 4 países que Yep. son los productores del filosofar mundial. Exactamente. Entonces lo que hacemos los países periféricos es, bueno, básicamente escribir paper alrededor de lo que piensan los grandes filósofos. Bueno, es un poco lo que Enrique Dussel dice como las sucursales de pensamiento. Claro, tal cual. Ahora, vos fíjate que la apuesta de Leopoldo Sea es el libro que él escribe en el 69 para contestarle a Bondi, es la filosofía americana como filosofía sin más. Porque él dice, si somos filosofía americana, estamos subordinados a la disciplina superior que es la filosofía. ¿Y quién hace esa filosofía? Claro. Los países centrales, como decís vos. Claro. Y te voy a leer una cita Bueno, en esta suerte de respuesta. Que sea una cita bastante próxima. sí. Parece en la página 35 o 36 del libro, de este libro puntualmente, ¿no? Filosofía americana como filosofía sin más. En donde él dice, el filósofo peruano, haciendo referencia a Salazar Bondi, se enfrenta a la enajenación y es víctima, como sus iguales, Es una víctima. de los equívocos que produce esta misma enajenación. En algunos párrafos y grandes trozos de su libro pareciera medir la existencia de la filosofía de nuestra América en relación a los frutos de la filosofía occidental, considerando los productos de la primera como inauténticos, faltos de originalidad. Inauténticos, sin originalidad. ¿En relación con qué?, se pregunta Sea. En relación, siempre, con la filosofía occidental, la filosofía de los dominadores. Es esta filosofía, como el hombre que la ha producido, la medida de nuestro filosofar y la medida de nuestra humanidad. Continúa diciendo, ¿y cómo se expresa el dominio de estas filosofías? Al parecer en la incapacidad de los latinoamericanos para no pensar sino de acuerdo a los métodos impuestos. Repetir, calcar, sin aportar, sería el signo de nuestras filosofías de los pueblos subdesarrollados. Esto es inautenticidad, no originalidad. Bueno, esta cita va a la yugular directamente. Es fuerte, es fuerte. Aparte Dice- le dice el peruano, le dice. es como Pichetto hablando de... ¿Por qué no le dice? Sos un tipo malo, sos ¿Por un qué no tipo le dice difícil. Salazar Bondio? ¿Por qué no lo llama como es? Y no sé, la verdad que no sabría decirte con exactitud, pero dice el filósofo peruano. Bueno, viste que cuando Tomás de Aquino hacía referencia a Aristóteles decía el filósofo en mayúscula. Bueno, pero eso por ahí- es bueno. Bueno, por ahí dice el filósofo peruano, por ahí es bueno. Ah, bueno, sí. Está bueno que te digan. bueno, El filósofo sí. argentino Ah, y se sí. refiere a Santiago mí, Tabarossi. claro. Es para enorgullecerte. Pero es interesante esta idea de la filosofía de los dominadores. Porque acá no hay simplemente una cuestión de que viene cosas de afuera y lo reproducimos, que si bien lo dice Sea, sino que hay una filosofía que producen los dominadores. Hay un sujeto activo en estas relaciones de poder de producción del conocimiento que son los dominadores, que tiene que ver con esto que vos decías del G4. El G4 crea la filosofía universal. Y entonces las filosofías locales, diría Sea, digo, ¿no? Vos corregime. Sí, lo diría. Las filosofías locales son filosofías en realidad sin más. Porque si no, si se piensan como locales, terminan siendo justamente subordinadas a las de los dominadores. Exactamente, Ujú. exactamente. Esto tiene un poco que ver, no sé si tiene un poco que ver, pero nosotros vamos a hacer que así sea, con esta idea de invasores. Todo lo podemos lograr, Gabo. Todo lo logramos. Forzando todo. Con la palabra, la retórica nos ha dado Sí, ese don. Podemos hacer cualquier cosa, Gabo. La cuestión de los invasores. Y, A los ver, do- pará, a ver, ¿cómo es esto? y que tiene que ver con el himno.
A ver. Hemos mencionado, ahora no tengo la cita a mano, lamentablemente. La has extraviado, Gabo. Sí, se me extravió sola en realidad, yo no hice nada. En el himno de López y Planes, el original, habla de los invasores. Sí, ¿Te acordás que habíamos mencionado en el primer programa que no hablaba ni lo de mencionamos muchas veces, sí. ni de los dominadores, ni de los conquistadores, ni de los nada? españoles, no. Habla de los invasores. Y acá habla de los dominadores. O sea, hay más o menos, si bien son dos términos distintos, pero se habla en un código similar. Invasores y dominadores. Bien. Es interesante pensar cómo hay una dominación del pensamiento. Desde afuera para adentro, que nosotros, de manera inauténtica, nos encargamos de reproducir. Ahora, esta disputa medio que no queda acá, porque no es que Bondi dice existe y el otro dice que sí y ya está. Hay argumentos dando vueltas por ahí, vamos a tratar de resumirlos. Hay argumentos, bueno, dando vueltas por ahí no, hay libros, obras enteras de estos personajes. Sí, hay argumentos, porque aparte si no hay argumentos, desde cierta perspectiva, si no hay argumentos no hay filosofía. Una perspectiva que uno puede decir es discutible, pero por otro lado es bastante sensato. No, sí que es sensato, además de eso nos encargamos. Pues si no cualquiera dice cualquier cosa, el tema son los argumentos, cómo los fundamentás. Pero bueno, ¿qué es lo que dice Salazar Bondi cuando plantea esta cuestión de que si no hay un pensamiento americano o si hay? Él dice que existe esta cuestión de la inautenticidad, que también se remarca, y que somos simples reproductores y trabajadores sobre ideas ajenas que no dan cuenta de nuestra realidad, y que eso va a cambiar cuando haya un cambio estructural. Y son estos los términos que usa: modificación en la estructura. Ojo, hay que tener en cuenta esta terminología. Hay una cuestión donde hasta que no haya un cambio social general, las ideas no van a poder modificarse. Por lo tanto, estamos condenados a reproducir ideas ajenas. ¿Qué es lo que dice Leopoldo Sea? Bueno, no, la filosofía latinoamericana existe porque independientemente que use categorías ajenas, está pensando sus propios problemas. Y eso es condición de posibilidades para la revolución. Y él usa ese término, revolución. Y además Leopoldo Sea usa un argumento que me parece fantástico, hasta casi poético, en donde dice, bueno, cuando los medievales agarraban argumentos de Aristóteles y de Platón para reforzar sus ideas, no pensaban que estaban copiando filosofía de antigüedad. De los griegos antiguos. Ellos agarraban eso, lo usaban y decían, bueno, esto es lo que nosotros pensamos. Claro. ¿Por qué nosotros no podríamos agarrar otro tipo de argumentos filosóficos y usarlos para nuestra filosofía? Ahora, yo tengo una pregunta. Sí. ¿No es eso lo que sucede actualmente? ¿Qué cosa? A ver. Gente que se dedica a hacer comentarios al pie de página de la obra de los grandes filósofos hegemónicos. Eso existe, pero digo, supuesto. no es medio como lo que hacían los medievales con Platón o Aristóteles. En este ejemplo que vos estás dando, digo, ¿no? Yo creo como que para ponerlo contra las cuerdas a Sea, ¿no? No, sí. ¿No es una opción? Igual creo que son dos oficios distintos, porque los medievales se inspiraban en ellos, incorporaban un montón de preceptos en sus ideas, en sus trabajos, pero nosotros directamente hacemos un trabajo de investigación. Nosotros directamente decimos, vamos a trabajar el concepto de fulano en tal obra. Punto. Ellos agarraban, interpretaban, ellos, los medievales, agarraban, interpretaban y lo usaban a lo que querían. Bueno, pero es lo que Sea quiere, dice, agarremos todo lo que hay. Es excelente, por ejemplo, es lo que hace Deleuze cuando saca sus obras de Nietzsche o de quien sea. El tipo te hace interpretaciones. Yo me acuerdo haber leído algunos capítulos del libro de Deleuze En medio de Spinoza, donde hace una contraposición entre lo que sería, salto con cualquiera, ¿no? Esto es un recontra paréntesis, no sé, el derecho natural clásico con el moderno, y el tipo te inventa los tópicos, te inventa los puntos en los cuales se contrastan esos dos modelos. Él dice que hay dos modelos y que se contrastan así como él dice que se contrastan. Y eso te lo inventa él. O sea, es una manera de hacer filosofía. Sí, bueno, pero Toma algo y lo hace servil en un buen sentido, a su filosofía. Él hace filosofía con los anteriores. De alguna manera Sea estaría diciendo eso. Lo que hay que hacer es tomar a Platón, tomar a cualquiera, hegemónico, y hacerlo servir a tus problemas, ¿o no? Un poco sí. Igual también tengamos en cuenta que los medievales, hablando de este ejemplo puntual, por ejemplo, Tomás de Aquino en El ente y la esencia,
lo cita Aristóteles como fuente de autoridad. Él no dice, bueno, el ente y la esencia va a ser un comentario de la obra aristotélica. Desarrolla un montón de concepciones teológicas y cuando tiene que fundamentar un supuesto, dice, bueno, porque el filósofo dijo esto, y como él es la fuente de sabiduría y de autoridad, lo tomamos. Son contextos distintos, o sea, la academia de SEA era no muy distinta a la nuestra, en donde él por ahí tenía que tomar pensamientos directamente de afuera, resignificarlos y trabajarlos de otra manera. Sin embargo, como habíamos dicho antes, los debates académicos y filosóficos, o más que nada los debates filosóficos, se daban dentro de la academia, porque en 1970 ya esta modalidad existía, y eran congresos muy, muy acalorados, por algunos testimonios y por algunas revistas y por algunos resultados, digamos, más que nada testimonios de las disputas que habían. La filosofía latinoamericana estaba muy en auge, y muchas mesas y muchas ponencias y muchos profesores universitarios se sacaban los ojos pensando estas cuestiones. O sea, no eran nada más de gente que escribía y la mandaba a publicar. Era gente que se juntaba cara a cara y si pintaban cagarse a piña, se cagaban a piña. Y me imagino. Decime que sí, boludo. Y esperemos que alguna piña haya volado, una puteada seguro. Vamos, un poco de rock a la filosofía. Seguro, porque, ¿qué les pasa? Porque escúchame, si vos vas... A mí me viene uno con anteojos, así, todo pálido, que nunca vio el sol, con unos culos de botella tremendo, y me viene a agitar atrás de unos textos, de unos libros, y después me ven en un congreso. ¿Y se come los mocos? ¿Sabes qué, no? No, además era una cuestión compleja, porque vos imaginate un par de cosas. Vos estás en un congreso de filosofía, en 1970, con un contexto mundial en donde estaba el mayo francés latente. En Estados Unidos los negros habían conseguido el derecho a voto. Y había un montón de movimientos contraculturales que estaban manifestándose en contra de la guerra de Vietnam. Vamos. Y vos estabas con un contexto así, complejo, convulsionado, Guerra Fría, Revolución Cubana, Ahí está. Cordobazo. Y vos vas y decís, loco... ¡Eso era rock! ¡Eso era rock! Y vos vas y decís, tenemos que hacer algo nuestro. Y viene otro y dice, ay, no sé, hay que ver qué es lo que nos viene de afuera. Y vos lo querés cagar a trompadas. Vos lo querés cagar a trompadas, estés en el AFRA, estés donde estés, lo querés cagar a trompadas. Porque decís, el contexto se apura para otra cosa... Y vos estás acá boludeando con las traducciones de Gauss, de Heidegger, y no nos gusta, y cosas así. Sí. Acá van a saltar un montón de gente. Acá nos van a matar. Y Gauss fue un gran compañero en estas cuestiones de liberación que ha traducido a Heidegger. Lamentablemente es inentendible su traducción, pero lo queremos un montón. Lo está defendiendo mucho. Lo queremos un montón. O sea, hizo una traducción tan, digamos, tan fiel al original que no entendemos un carajo. Pero así sin embargo, no, él pero fue... es verdad, no se entiende una mierda. Pero él fue uno de los que dijo, hay que reivindicar... Él puso... la no entendibilidad. No, las cuestiones hermenéuticas de Heidegger a servicio de filosofías latinoamericanas. Ya veremos cómo, o no en este programa por lo menos, pero es un personaje importante, Gauss. O lo queremos, al menos lo queremos. Bueno, volvamos a lo nuestro, vamos a nuestra disputa. Sí, hay muchas cosas que igual yo quiero decir esto. Hay sí, muchas cosas que decimos que pueden generar, ¿no?, ciertas incomodidades, como lo que acabas de decir vos de Gauss, que nada, el punto de criticar quizás una posición erudita, ¿no?, cuando vos decís a gente que en un clima acalorado, en un clima de tensiones, de problemas, hay gente discutiendo boludeces, estarías diciendo vos. Bueno, no quise decir así, menos mal que lo dijiste vos, en todo caso a vos te putearán. Sí. Pero, y hay gente que puede decir, no, pará, bueno, son todas cuestiones muy discutibles, nosotros estamos muy abiertos a las discusiones, que tenemos una posición cerrada al respecto. Me parece que en la filosofía de lo que se trata justamente es no tener una posición cerrada al respecto. Digo, viene alguien y dice, bueno, mirá, yo manejo el griego, y yo, no sé, me llevo bien con los libros y mal con las personas, y me gusta estar en 2 pisos bajo tierra en las bibliotecas, hacer estudios milenísticos, y sirvo para eso. No sirvo para otro modo de hacer filosofía. Lo mío es más un trabajo erudito. Uh-huh. Bienvenido sea. Sí, seguro. No hay ahí una cuestión de que nosotros decimos, no sirve para nada, es un gil. No, sí, sirve. No, para nada. Cumple una función, en todo caso, quizás desde nuestra perspectiva, menor.
culturalmente la función que cumple es necesaria, pero de otro orden. Quizás nosotros estamos apuntando más a una cuestión de creatividad, de aporte sustantivo, conceptualmente sustantivo a lo que son nuestros problemas propios. Pero bueno, admitimos acá, creo que vos estás de acuerdo, querido amigo, que las afirmaciones de este tipo, de esta calaña que hacemos al pasar, son controvertidas y son discutibles. No queremos censurar, simplemente quizás las pasamos por alto o seguimos de largo porque queremos ir a otro lado. Simplemente quería hacer esa aclaración, quizás porque quizás hay oyentes filósofos que nos están escuchando y pueden sentirse ofendidos. No, sí, no queremos eso. No queremos eso. No queremos eso. Incluso vamos a hacer una defensa del trabajo erudito. Y acá vamos a mencionar a Eggersland, que era un filósofo argentino, declarado peronista. Entonces no era un filósofo. No se puede ser crítico y peronista. Bueno, Santi, sí que se puede, No. pero en el próximo capítulo podemos escuchar la marcha y hacer un análisis de eso. ¿Vos decís que se puede? Sí, se puede. Decilo, sí se puede, decilo. No, eso no voy a decir. La cuestión que Eggerland fue al ser peronista, y el chabón hacía traducciones de Platón. De hecho, creo que fue como el presidente de la Asociación Platónica Argentina. Ah, sí, creo que sí. Una Qué movida bárbaro, así. esa gente suena raro, ¿no? ¿Alguien? Suena fuerte, o sea, es como que sí, qué ganas. Pero fíjate que por el hecho de ser peronista, la fusiladora del 55 prohibió todos sus libros. No se podían editar y no se podían leer en las universidades. A Platón, o sea... Sí, por miedo o por precaución a que a través de las interpretaciones platónicas de Eggerland se introduzca una ideología nefasta, que es el peronismo. Sí, ese es el problema de Entonces, cuando los monos agarran las armas. Un poco sí. Con todo respeto a los gorilas, cuando los gorilas. Claro, con todo respeto a los animales, un poco más gorilas y simios en general. Entonces, vos fíjate que el laburo, por más de biblioteca que sea, si lleva un compromiso, lo que hay que evaluar es el compromiso que tiene el laburante y no tanto el laburo que hace. Porque aunque vos te dediques a traducir a Platón, tal si cual. sos peronista en ese momento, por ejemplo, estabas condenado. Igual, qué lindo, a mí me encantaría, por una cuestión de chapa nada más, porque yo soy así muy de que me gusta el que dirán. Decir, yo soy un peronista platónico. Es hermoso eso. Sos una doble P. ¿Qué mierda? Es hermoso eso. Yo soy peronista. No soy peronista de acá o de allá, de alguna cosa así del barro. Yo soy peronista platónico. ¡Wow! Me encanta, bueno, eso. me Y se pueden encanta. hacer analogías, ¿no? Entendiendo que Perón es el bien, que se emana un montón de cosas. bueno. No avancemos más. No, porque ya no vamos de mambo. Acá vamos a ir con Bondi y igual, Sea. hagamos una cosa, Alto Gabo. Bondi hubo en este debate. Tal cual. Hagamos una cosa. Yo te propongo esto. A ver. Hagamos una especie de cierre. Porque quizá al oyente le puede parecer demasiado toda esta cuestión de una discusión por demás interesante dentro de lo que sería la filosofía latinoamericana. Vos estás trayendo o poniendo sobre la mesa un debate filosófico latinoamericano entre dos personajes, dos filósofos, a colación del himno. Ajá. Mi propuesta sería que de acá a 5 minutos volvamos al himno, vos puedas cerrar este debate y hagas una conexión al himno para dejar la puerta abierta a un tercer programa. Bien. Mirá el peso que te tiré. No, sí, es de acá a fuerte. 5 minutos aparte. Yo no sé, 5 minutos no, por ahí sea en 10. Por ahí sea en 25. Pero bueno, sí, vamos a retomar. Vamos Vamos. el debate, sea Bondi. La cuestión la hemos planteado muy sencilla. César Bondi decía tiene que haber un cambio estructural para que haya una filosofía latinoamericana. Leopoldo Sea decía no, la filosofía latinoamericana ya existe y se da cuando uno piensa los problemas coyunturales y regionales propios, pero ambos estaban de acuerdo en una cosa. Y acá es donde nos vamos a poner picantes, pero vamos a tratar de pasarlo medio rápido y acá vos me vas a ayudar, porque ambos pensaban que la filosofía era la forma privilegiada de la conciencia. Ay, eso, ¿sabés qué es? A ver, ¿qué es? Guillermo. Eso es Hegel. Y va un poco por ese lado. Va un poco por el lado hegeliano, en donde esta cuestión de
Además, la filosofía, porque no cualquier cosa, la filosofía como expresión privilegiada máxima de la conciencia o de Más las que el ideas, arte, más que la eso religión. es plenamente hegeliano. Ambos estaban de acuerdo en eso. La disputa estaba entre, ¿esta filosofía se va a dar antes del cambio social o se está dando? Y ahí estaba. Sea decía, no, la filosofía latinoamericana como privilegiada de conciencia se está dando y es la condición para la revolución, y Bondi decía otra cosa, decía no se va a dar, no vamos a llegar a un estadio tan elevado de conciencia hasta que no haya una transformación estructural. Él no usaba el término revolución. Hasta que no tengamos un estado prusiano en pleno auge. Seguramente ambos hegeliano. leyeron a Hegel y estaban en eso. De manera tonta, ¿no? Pero bueno, vos fíjate cómo es esta dinámica en donde las cuestiones estructurales iban a modificar las cuestiones filosóficas y de conciencia, Ajá. que era más de Bondi, y Sea decía, no, las cuestiones filosóficas van a modificar necesariamente las cuestiones estructurales. Bueno, ¿qué pasa con esa disputa? ¿Qué pasa? Y para ser fiel al espíritu latinoamericanista, no pasa nada. Yo pensé que pasaba algo. Leopoldo pasaba Sea algo. le contesta después de acalorados congresos y de un par de publicaciones con 2 o 3 libros más, y Bondi hace bomba de humo, empieza a tomar otro rumbo, empieza a plantear otras cuestiones. Vos le estás diciendo cagona, Bondi, básicamente. Yo estoy diciendo que tomó otros tipos de prudencias. Me encanta tu diplomacia. Me encanta. No lo voy a acusar, pero fue algo en donde hubo una incomunicación en todo este debate, porque además después vino la dictadura en muchos países latinoamericanos, entonces un montón de grupos de estudios se han separado, se diseminaron y hubieron cosas ahí inconclusas. Hubieron algunos filósofos que han llevado estos debates más al extremo. Por ejemplo, vamos a mencionar simplemente al pasar, entre este debate de Bondi y Sea está, por ejemplo, Enrique Dussel. Bueno, la filosofía de la liberación surge ahí, ¿no? Surge en este contexto. También, bueno, la pedagogía de la liberación. Son todas cuestiones de la liberación que surgieron en este contexto. Y que, por ejemplo, Dussel, independientemente o más allá del exilio que tiene que tomar en Argentina por la dictadura, continúa con su proyecto hasta las últimas consecuencias. Pues han seguido diversos teóricos latinoamericanos que han conformado escuelas muy interesantes, como la teoría de la dependencia, por ejemplo, que surge en Chile, sociólogos, sí, eso también se difuminó, fue una cosa compleja, fue una ruptura grande la que hizo la dictadura. Pero bueno, el himno, sí, porque sí. si no, pareciera que Charlie no tiene nada que ver con todo esto. Y en realidad Charlie es el causante de todo esto. Yo soy como Carrillo. Me gusta hablar así como sí, vamos a ir llegando a eso, Pero porque nosotros vamos a hablar del himno. El himno lo vamos a interpretar como un discurso que manifiesta una idea. Y acá es donde nos vamos a quedar con Sea, porque en esta bifurcación entre la discusión Sea y Bondi, Sea continúa una línea a la cual se le acusa de hegeliana. ¿Por qué se le acusa de hegeliana? Porque ¿qué es lo que interpreta Sea? Existen ideas que son ideas de época, y esto es bien, lo que voy a decir es bien hegeliano, ¿eh? Hay ideas de época que se manifiestan en cuestiones concretas. Eso es Hegel. Lo que va a decir Sea es, estas ideas de época se manifiestan en los discursos. Él va a inaugurar una disciplina que hoy en día la conocemos como historia de las ideas, en donde los discursos son simplemente canalizadores de las ideas de época, y acá es donde vamos a usar esta idea de Sea como para poder retomar el himno. ¿Cuál sería la idea de época que el himno nos trae a colación? bien, ahí está. Quedémonos con esta pregunta y adelantemos para el próximo programa una respuesta mínima. Digamos, si vos pudieses responderlo en pocas palabras, ¿cómo lo dirías? El himno lo que nos muestra, pensando en que es la manifestación de una idea de época, es en donde hay un surgimiento de una nación que va a enfrentar al invasor, pero que esto, y vamos a poner acá unos términos filosóficos que nos vamos a tomar la licencia para hacerlo, va a dar paso a un devenir americano.
Porque nosotros, como argentinos y como personas que visualizan cómo el invasor conquista distintos pueblos vecinos, al darle enfrentamiento a eso, como también dice el himno, nos vamos a instaurar como una gran nación, como una gran patria. Y va a haber un devenir propio, va a haber un esencialismo. Acá SEA es esencialista. Sí, me queda claro. Y el himno, de alguna manera, marca eso. Vos decís que el himno marca un esencialismo. Al menos marca un esencialismo argentino. O sea, hay una esencia argentina, somos Hay una argentinos. esencia argentina. Bueno, acá tocamos un tema que seguramente la gente de historia, los historiadores, estén en mejores condiciones relativamente, ¿no? O desde un punto de vista que nosotros para estas cuestiones. Hablar de una esencia argentina es ya de por sí, ¿no? La idea del ser argentino. Es ya de por sí una cuestión problemática. Te propongo que dejemos esta puerta abierta para nuestro tercer y último programa acerca del himno. Y que, bueno, básicamente desarrollemos y cerremos la cuestión del himno de Charlie y del himno en general en un tercer programa, que es el siguiente. Me parece prudente. Una actitud... sí, Me yo parece creo que prudente. Aristóteles estaría de acuerdo Aristóteles sí, claro. con nosotros. El Esta Aristóteles que cuestión tenés de en tu prudencia. interior te diría que sí. Porque además esta cuestión de la esencia hay que explotarla porque estos personajes que han debatido se han planteado esta idea de la esencia americana. Entonces, si vos ahora querés contraargumentarme un poco con esta cuestión esencialista, bienvenido. ¿Qué me estás apurando? Bienvenido, Leopoldo Sena. Bueno, querido, nos vemos entonces el próximo programa. Dale, estamos en contacto. Saludos a nuestros oyentes. Igualmente, Y todos para ellos. Un saludo para todos. Dale. Chao.